esposa de Ernesto. Gracias por bendecirnos. Dios te bendiga. Muchas gracias, Miguel. Qué hermoso estar acá en esta familia que tanto amamos. Dios les bendiga. Es un gusto estar acá con mi familia. Esta noche vendrá también nuestra hija, así que vamos a gozarnos con el Señor. Agradezco a la iglesia la invitación, el tiempo juntos, a la familia Ivanov por la hospitalidad. Han sido tiempos muy hermosos las horas que estamos acá y Dios ha hecho maravillas y seguirá haciendo maravillas. Tuvimos un congreso hermoso de matrimonios y no termina. Dios va a seguir en esta hora hablando a nosotros. Vamos a orar para que la palabra que Dios nos trae pueda ser recibida, pueda ser asimilada, pueda ser obedecida y usted salga de aquí listo para algo mejor, porque Dios tiene cosas mejores, mayores, más excelentes para nosotros a partir de esta hora. Así que gracias, eterno Dios, por tu presencia con nosotros. Te hemos adorado, te hemos glorificado y ahora esperamos escuchar tu voz. Yo te pido, Espíritu de Dios, que blindes este lugar de tal manera que nada pueda interferir con la palabra que ha de ser desatada en esta hora. Señor, que recibamos la palabra con humildad, que respondamos a ella en consagración y adoración. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones preparados para recibir esta palabra reaccionen en obediencia y que pueda servir de edificación, de exhortación y consolación en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe usted que la obra de la cruz, la muerte de Cristo, lo que ocurrió hace 2000 años allí, fue el triunfo definitivo de los poderes y el poder de Dios sobre aquellos poderes que se oponen a Dios? Aquella tarde allá en el Calvario, Dios triunfó definitivamente sobre todo aquello que se opone a su gobierno. Usted dirá, pero pastor, ¿cómo va a ser que el triunfo final ocurrió si todavía vemos en el mundo mal, pecado, destrucción, enfermedad? No se preocupe. Lo que pasó en la tarde de la crucifixión y en la mañana de la resurrección nos asegura que el mal es un asunto del pasado. Le voy a comentar, nuestro pastor, de paso saludos de la iglesia Guayo donde servimos en este momento y del pastor titular de la iglesia, el pastor Felipe de Stefani. El pastor de Stefani siempre predica y dice que nosotros debemos aprender que estamos mirando un partido en diferido. No sé si le ha pasado la experiencia de ver un partido en diferido. Ya vio los resultados, escuchó que River ganó 4-0 y usted está feliz de la vida, pero quiere ver los 4 goles. Hay algunos sí, ya sé, Rubén me mira mal. Y hay otros también, pero yo los amo. Usted imagina, quiere verlo. Me pasó hace poco cuando jugaron creo que fue en Quito. Quería ver el partido, pero no fue la selección. Quería ver el partido, pero estaba en clase, entonces estaba enseñando y escuchaba la algarabía, pero y alguien que un estudiante me decía 2-0, 3. Bueno, la cuestión es que yo me fui corriendo a la casa a ver los goles. Yo sabía el resultado, pero quería ver los goles. La historia nuestra es la historia de un partido en diferido. Ustedes y yo ya sabemos el resultado. Jesucristo vencedor. Sin embargo, todavía estamos en el partido mirando la historia desde una perspectiva de ya, pero todavía no. Sabemos que el triunfo es exacto, certero.
Sabemos que no hay poder que pueda contra el poder de Jesús. Sabemos que la autoridad de Cristo es suprema. Sabemos que la muerte ha sido vencida. Sabemos que la enfermedad ha sido derrotada. Sabemos que los poderes del mal han sido exhibidos a la vergüenza pública, pero todavía no vemos el resultado final con nuestros ojos. Pero sabemos que ya el partido terminó. Y terminó Jesucristo, Rey eterno, vencedor, todopoderoso, ganando victoria, autoridad y poder para su iglesia. ¿Lo crees? Ahora, qué difícil es creer esto en medio de las circunstancias que vivimos. Qué difícil es ver esto, creerlo cuando estamos llorando la muerte de un familiar, cuando vemos la tragedia de un accidente, cuando el doctor nos dice no hay remedio. Qué difícil es creer esto cuando recibes la boleta diciendo perdiste el trabajo. Qué difícil es pasar por esta situación cuando nosotros estamos en distintas circunstancias, asediados inclusive por el pecado. Qué difícil creerlo cuando frente a la tentación sucumbimos al pecado y somos temporalmente derrotados. Qué difícil. Pero la palabra que Dios desata para vos y para mí hoy es que Dios está restaurando su autoridad en el mundo, restaurando su autoridad en vida, restaurando su autoridad en nosotros y que nosotros podemos seguros salir de este lugar creyendo que Dios está obrando en nosotros grandes cosas y que a través de nosotros Dios establece autoridad en un mundo caído y destruido. Primera cosa que quiero que sepas hoy es que es verdad que Adán pecó y le entregó el señorío delegado del planeta Tierra a Satanás. Pero en la cruz del Calvario, el Señor Jesús se levantó poderoso. Es decir, murió en la cruz y se levantó de la tumba poderoso y recuperó para nosotros, para Dios y para que nosotros vivamos en seguridad el señorío, la autoridad suya sobre el planeta Tierra. Ahora esto tiene unas implicancias muy fuertes que yo quiero discutir con ustedes. La primera implicancia que tiene esto es que como Cristo venció, nosotros no necesitamos vivir en derrota. Como Cristo venció, nosotros no necesitamos vivir en vergüenza. Como Cristo venció, nosotros no necesitamos estar constantemente asediados por la idea de que somos derrotados. Porque Cristo venció, vos y yo, incorporados a Cristo por el Espíritu Santo, somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos la presencia de Cristo exaltado y glorificado en nosotros por su Espíritu, nosotros somos una raza de vencedores. Gente con autoridad. Personas a las cuales Dios ha dotado de su Espíritu para que nosotros vivamos en lo sobrenatural. ¿Escuchaste eso? La obra de la cruz es obra de Dios en nosotros para que nosotros seamos gente con autoridad sobrenatural. Por eso a nosotros no se nos sujeta la enfermedad, a nosotros no se nos pueden sujetar los demonios, no se nos pueden revelar los demonios, nosotros sujetamos a ellos. Yo veo que la gente ahora tiene más miedo a Satanás que a Dios. Y entre nosotros, yo veo creyentes que constantemente viven atemorizados del mal. Una vez yo era pastor de una iglesia y al final del culto llega una hermana muy amada y me trae un chico. Y me dice, mira, quiero que ores por él. Y ¿qué le pasa? Yo lo veía perfectamente bien. Y me dice, ¿sabés que ayer jugando a la pelota, allí en el potrero, habían unos macumberos, hicieron un sacrificio y él por accidente cayó sobre eso y quiero que ores por él? Y entonces, gracias a Dios, en la iglesia había un pastor jubilado, hombre de mucha autoridad espiritual, que estaba conmigo así ministrando y dijo, no, yo no voy a orar por este niño, porque usted no puede tenerle miedo a un derrotado.
La mujer se quedó así y le dice, ¿pero cómo? Le dice, no, ¿cómo le vas a tener miedo a una obra derrotada? Satanás fue derrotado. La obra del macumbero no puede tocar a un hijo de Dios porque la obra de Dios prevalece sobre las fuerzas del mal. Y el pasaje que Dios nos trae hoy sirve para que nosotros entendamos la autoridad que hemos recibido, que está siendo restaurada. Autoridad para vida, autoridad para que esta iglesia de obligado, iglesia que tiene una tradición de bendición en resistencia, pueda ser una iglesia que se mueva en la autoridad de Dios, que recobre la visión de la gloria de Dios y el poder de Dios. ¿Escuchaste eso? Dios quiere restaurar autoridad. Que nosotros comencemos a vivir como gente de autoridad espiritual. Que podamos creerle a Dios y que frente a los desafíos de la vida podamos vivir con autoridad. No en la presunción, como decir, no me importa nada, Dios está conmigo, sino vivir en autoridad, sujetos a la autoridad de Dios, en obediencia, llenos del Espíritu, renovando constantemente nuestra visión del Dios Santo. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Vaya conmigo a la carta a los Colosenses, el capítulo 2, los versos 14 al 16. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice así, anulando el documento de deuda que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La iglesia tiene autoridad para ejercer en el mundo. Y usted y yo tenemos poder de Dios porque Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, hizo varias obras que nosotros debemos recordar en esta hora. La primera obra que Cristo hizo en la cruz fue pagar la deuda que la humanidad tenía. Los seres humanos dejaron el gobierno de Dios, se pusieron en apostasía, en rebeldía contra el gobierno de Dios, y Cristo vino a la tierra para reconciliarnos con Dios, pagar la deuda del pecado. Tu pecado y el mío ha sido perdonado en la cruz. Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes, nuestros pecados futuros fueron clavados en la cruz del Calvario. Por lo tanto, vos y yo no vivimos en condenación. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Pero por lo tanto, porque no hay condenación, Dios está con nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por lo tanto, en el pasaje que tenemos, Dios nos enseña que su Hijo Jesús, quien es la imagen suya, que su Hijo Jesús, del cual emana toda la creación, su Hijo Jesús, que es el ser más exaltado que existe en el universo, el creador de los tronos, dominios, gobernantes, potestades, autoridades espirituales, aquel que sobre todas las cosas tiene preeminencia. Él murió en la cruz, canceló la deuda y ahora nosotros somos una generación y una raza de hombres y mujeres vencedores. Tenemos autoridad para vivir vida abundante. Autoridad para que nuestra vida exhiba la gloria de Cristo. Autoridad para que en nosotros se vea la autoridad del Altísimo. En nuestros hogares hace falta que nosotros creamos esto y lo practiquemos. Hace falta hogares donde papá y mamá estén bajo la autoridad del Santo, sujetos a Dios, sujetos a su palabra, llenos del Espíritu, moviéndose en lo espiritual. Yo tengo que decir algo, con perdón de los dueños de casa. Una de las tragedias del pentecostalismo moderno es que nos quedamos con una historia del mover del Espíritu, pero no hay más experiencia con el Espíritu. No hay más experiencia con la autoridad espiritual.
Tenemos una linda historia. Una historia de grandes milagros, de grandes cosas, pero quedó ahí en 1906, 1914, etcétera, etcétera. Pero poco a poco hemos cambiado la gloria y la autoridad que teníamos por otras cosas. Y yo creo que hoy es tiempo de que la iglesia vuelva a esta realidad. Dios quiere restaurar su autoridad en medio de su iglesia, de tal manera que la iglesia se convierta en una iglesia que se mueve en lo sobrenatural. Una de las razones por las cuales no vemos la autoridad de la iglesia establecida y activa es porque hemos hecho demasiadas concesiones con el pecado. El pecado es algo vencido. No tiene la autoridad y el poder que se le asigna. Yo veo a la gente y dice, es que no puedo con el pecado. Por supuesto, vos no podés con el pecado. El pecado puede con vos y conmigo. Pero yo tengo buenas noticias. El pecado es asunto terminado. Cristo lo venció en la cruz. Por lo tanto, no en el poder nuestro, sino en el poder de Cristo. En la obra de la cruz, vos y yo podemos vivir vidas victoriosas sobre el poder del pecado. Y en nuestras casas, en nuestras familias, Dios quiere restaurar el poder y la autoridad suya. Nuestros hijos santos, consagrados a Dios, papá y mamá sirviendo al Señor, sujetos al altar, viviendo constantemente en el fuego de la unción. Pero eso requiere que usted y yo creamos la palabra que hemos leído, que el documento de deuda, nuestra deuda de pecado fue pagada y que nosotros somos gente que vive en autoridad espiritual. ¿Quieres eso? ¿Quieres vivirlo? Ahora viene la segunda buena noticia. No solamente Cristo venció el pecado, sino que Cristo nos ha llenado de su espíritu para que nosotros no solamente vivamos libres del pecado, sino con autoridad sobre el pecado y contra todo lo que se levanta contra el gobierno de Dios. ¿Entendiste eso? Hay libertad del pecado, del poder del pecado, y hay poder y autoridad contra todo lo que se levanta contra el gobierno de Dios. Tenés autoridad. Tu familia tiene autoridad. Papá, tenés autoridad sobre tus hijos, solo tenés que ejercerla. Mamá, tenés autoridad sobre tus hijos, solo tenés que ejercerla. Padres tienen autoridad sobre todo lo que se levanta contra el hogar, necesitamos ejercerlo. Uy, que se me están yendo los chicos de la casa, se están yendo al mundo. ¿Dónde está tu autoridad? ¿La estás ejerciendo? ¿Estás orando? ¿Estás clamando? ¿Estás rogando? ¿Estás creyéndole a Dios que son santos y que Dios los predestinó a ellos también antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha delante de Él? Porque quiero decirte, Dios está restaurando la autoridad de la iglesia para que nuestras familias exhiban la gloria suya. Todo comenzó en un pleito de familia, una mujer y un hombre que cayeron en pecado, un hogar que se echó a pique, un hijo que mató al otro. Esa es la historia de todos nuestros dolores. Y ahora Dios está retornando todo eso y está cambiando nuestra historia de vergüenza, de debilidad, en una historia de gloria, de autoridad y de libertad. ¿Lo crees? ¿Y por qué si lo crees, las cosas están como están? Porque realmente si lo creyésemos, nosotros no tendríamos algunas situaciones que estamos viviendo. Hay mucha miseria espiritual rondando alrededor. Hay muchas derrotas, hay muchas caídas, hay mucha vergüenza en el hogar, en la iglesia, en nuestro testimonio. Y es porque nosotros lo creemos acá, intelectualmente, pero no lo estamos creyendo en el Espíritu, donde Dios quiere afirmarlo. Lo sabemos.
Si yo estuviera predicando acerca de salud, dinero y amor, mucha gente estaría en la puerta. Porque la gente quiere que le hablen de salud, dinero y amor. Pero yo tengo algo mejor que salud, dinero y amor. Yo quiero hablarte del poder regenerador y la autoridad de Cristo, que nos puede a nosotros hacer gente que no solamente tengamos buena salud financiera, amor en el hogar, sin necesidad de enfocarnos en eso, porque eso es el resultado de estar bajo la autoridad de Dios. Cuando descubrimos todo el poder que Dios tiene a nuestra disposición, nosotros entendemos que podemos vivir una vida totalmente distinta y comenzamos a vivirla. Frente a los desafíos del hoy, podemos levantarnos y con autoridad a reprender al devorador. La autoridad de Dios nos da para que podamos decir, no prevalece contra mi casa el poder del mal. Puedes levantarte, hermano, hermana, y decir, mi casa no será un centro donde se vea pornografía. Puedes levantarte y decir, mis hijos no va a ser una estadística más. Puedes levantarte y decir, mi familia no podrá jamás ser avergonzada por el poder del mal. Los hombres nos podemos levantar y decir, jamás yo seré avergonzado porque he sido infiel a los votos matrimoniales. Las mujeres podrán levantarse y decir, yo voy a vivir conforme al pacto que hice frente al altar. Los jóvenes podrán decir, yo voy a vivir en pureza y santidad, cuando entendamos que se puede vivir una manera distinta, porque la autoridad de Dios respalda nuestra vida. Ahora, escuche bien, el pasaje dice que Dios en Cristo anuló el documento de deuda. La Reina Valera dice el acta de los decretos, está mal traducido, disculpen. La palabra griega ahí significa pagaré de deuda. ¿Qué es eso? Es una hipoteca. Había una hipoteca sobre el planeta Tierra. Esa hipoteca fue cancelada con la muerte de Cristo, porque Jesús ofreció el sacrificio de una vida perfecta. Ese documento de deuda que decía la humanidad se empeñó al enemigo de Dios, fue cancelado con la muerte de Cristo. Cristo dijo, consumado es. Se terminó la historia del pecado en el planeta. Segundo, no solamente canceló el documento de deuda, lo quitó de en medio, lo puso en la cruz, sino que el versículo 15 dice que despojó a los principados y a las potestades. Triunfando sobre ellos en la cruz, los exhibió a la vergüenza pública. Y este pasaje hay que entenderlo bien para que usted sepa la autoridad que Dios le da a su cuerpo, a la iglesia en este tiempo. Mire lo que significa este pasaje. Está tomado de las campañas militares del tiempo de Roma. Cuando los generales romanos vencían en una batalla a un ejército, a un reino, lo primero que hacían era, las instrucciones de los generales es dos: eviten que se suiciden y tómenlos vivos. ¿Por qué? Porque era prestigio del general llegar a Roma, entrar por una de las grandes avenidas de Roma, que en aquel entonces estaba la Vía Claudia, la Vía Apia. Venían con los generales victoriosos, traían detrás de su carruaje a todos los generales y príncipes cautivos de aquel lugar. Venían heridos, desnudos, avergonzados. Los que una vez ostentaron coronas, ahora son nada. Y ese general llegaba victorioso y las hordes romanas le seguían. Y toda la gente de la ciudad estaba así apostados mirando la entrada triunfal. Y llegaban, eso se le llamaba un triunfo. Le viene la palabra triunfo. Ese era el triunfo. Por eso, en París y otras ciudades hay un arco de triunfo, porque era el recuerdo de una gran victoria. Y cuando venía el general, el emperador lo estaba esperando en su estrado regio.
Y toda la gente gritaba el nombre del gran general conquistador. Nadie se acordaba de los que una vez fueron poderosos. Lo único que la gente veía era el general que había logrado la victoria. Y cuando llegaba donde el emperador le decía: ven, siéntate a mi diestra. Y ese general se sentaba a la diestra del emperador. Y ahí decidían qué hacer con sus enemigos. Normalmente los ponían por estrado de sus pies. ¿Qué significaba eso? Los traían a donde estaba el emperador y el general victorioso. Les ponían la cabeza frente a ellos y con la bota, ¡tas!, les rompían el cuello. Eso significaba poner a los enemigos por estrado de los pies. Por eso la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Esos enemigos son los que se levantaron en la eternidad pasada contra el gobierno de Dios. Y ya el primer y gran triunfo decisivo de Cristo ocurrió. Ya Cristo los venció, ya Cristo los avergonzó, ya Cristo los exhibió a la vergüenza pública. El universo ha visto que Satanás y sus demonios perdieron la batalla decisiva, son producto terminado. Vos y yo hemos sido incorporados al cuerpo místico de Cristo. Hemos recibido autoridad de Dios sobre todas esas potencias. Por lo tanto, esta es la comunidad de autoridad de Dios en resistencia. Es la comunidad de Dios donde el poder del Altísimo se mueve. Por lo tanto, tenemos autoridad para penetrar el campamento enemigo y saquear a los cautivos del pecado. Por eso hacemos evangelización y misiones. Tenemos autoridad. Nos respalda Dios. Su Espíritu nos respalda. Su Espíritu está presente. Su Espíritu se mueve con la iglesia. Jesús el vencedor está ya sentado, reinando. Ha triunfado y su iglesia aquí en la tierra es una iglesia vencedora. Yo dije algo raro, ¿no? Lo dije en otro idioma, posiblemente se me equivoqué y lo dije en inglés o francés, pero vuelvo a decirlo. Vos y yo pertenecemos a una iglesia triunfadora, con poder, con autoridad. Nada puede levantarse contra la iglesia, porque la iglesia es la habitación del Altísimo. La gloria de Dios cubre la iglesia. El Espíritu Santo vino en el Pentecostés no para que vos hagas exhibición pública de ciertas cosas. El Espíritu Santo vino en el Pentecostés para que vos y yo seamos gente vencedora, triunfadora sobre los poderes del mal. Nosotros tenemos autoridad para tocar al enfermo y el enfermo sana. Tenemos autoridad para reprender los demonios y se van. Tenemos autoridad para proclamar la palabra y la gente se salva. Cristo venció para ello. Tenemos autoridad para que nuestros hogares sean hogares distintos. Dios ha restaurado la autoridad de la iglesia. Y vos y yo necesitamos comenzar a disfrutar eso. No es una historia del Nuevo Testamento, escucha bien, no es una historia del Nuevo Testamento, es realidad para nosotros hoy. La Biblia dice que eso ocurrió, y ahora yo te tengo buenas noticias, eso ocurrió en el pasado y está ocurriendo en el presente. Y es para hoy. No es para que vos digas, ay, qué bueno, cómo me gustaría vivir eso en el que vivieron en el pasado. Eso no es para el pasado, eso es para hoy. Cuando salgas de esta puerta esta mañana, yo sé que lo más seguro es que vas a ir a comer algo. Allí en ese lugar donde vas a comer, si vas a un restaurante o al vecino de la casa o los que están en la mesa con vos, posiblemente hay gente que no conoce esto. Tu misión y la mía es comenzar a declarar a esa gente la gloria de Cristo. Porque para ellos también es esto. Ese hogar que está destruido, que vos conocés. Esa familia que está emproblemada. Ese hombre que se fue con otra mujer,
esa mujer abandonada que está criando 5 o 6 hijos sola. Estas personas necesitan la gloria del Evangelio, el poder restaurador del Evangelio, que rompe el mal en pedazos y hace nuevas todas las cosas. ¿Sí o no? Por lo tanto, necesitamos los creyentes aceptar como nuestro, creerlo, vivirlo, la victoria de la cruz sobre todo lo que es malo. El sistema cósmico que Satanás levantó contra el gobierno de Dios es vencido todos los días en la medida que los creyentes asumimos nuestra identidad de hijos victoriosos de Dios en unión con Cristo. Ya lo repito, porque esto es vital. El sistema cósmico que Satanás levantó contra el gobierno de Dios es vencido día a día en la medida que los creyentes asumimos nuestra identidad de hijos victoriosos en unión con Cristo. El Espíritu Santo nos habita y nos permite ejercer autoridad espiritual en el mundo, como en el principio de la creación, cuando Adán estaba sujeto a Dios. Y Dios nos está llamando hoy a vivir en esa autoridad. Yo quiero decirte algo que es vital para el crecimiento tuyo en Cristo. Se quiere y se ora por una generación de gente que crea esta palabra y la viva. No tienes que hacer mucho, solo creerla. Esto no necesitas un rito. No necesitas pasar porque te pongan aceite, te bañen con algo. No necesitas nada de eso. Eso es misticismo religioso, no sirve para nada. Lo único que necesitas es creerlo. Apropiarte de lo que ya es tuyo. Apropiarte de lo que ya es tuyo. Decir, Señor, lo creo. Señor, lo asumo. Tomo mi lugar en el mundo, empodérame y el Espíritu Santo vendrá. Hace una semana estábamos en el culto y una persona comenzó a hablar palabra profética. Y una persona le dice, Peche, escúchame, la próxima vez tenés que pedir el micrófono. Y yo digo, no es que tenía que pedir micrófono, tenías que llevarle el micrófono, porque si tenés discernimiento espiritual, te das cuenta que una persona que está diciendo este tipo de cosas está en el poder del Espíritu. Pero ¿qué sucede? Como no estamos acostumbrados a vivir los grandes milagros de Dios, nos cuesta asumirlos. Pero hoy la historia puede ser distinta para la iglesia de Obligado. Podemos marcar este día 5 de noviembre del año 2017, como un punto de inflexión. Cuando la iglesia le creyó a Dios, cuando la iglesia asumió su identidad, cuando la iglesia creyó que la autoridad divina restaurada era para él, para ella, para su familia, y comenzamos a creerle a Dios, Dios comenzará a manifestar lo que es su naturaleza en medio de su iglesia. Tengo muy poco tiempo, pero quiero invitarte a reflexionar en lo siguiente. ¿Qué pasaría si esta iglesia, solo esta iglesia, en esta ciudad, asumiera su identidad? ¿Y cómo se asume la identidad? Primero lo creo. Soy hijo de Dios. 2, asume su identidad de autoridad. Creo que el Espíritu Santo ha llenado mi vida. Y de paso, si me decís, pero yo no sé si el Espíritu me llenó, entonces podés hoy decirle al Señor, lléname, Señor. No es física cuántica, es simplemente decir, lléname, Señor. Creo que el Espíritu es la realidad para mí. Y cuando pides la llenura de Dios, el Señor está siempre presto a dar su Espíritu a sus hijos. Así que te da tu Espíritu, créelo, vive eso, asume tu identidad, muévete en lo sobrenatural,
Sal al mundo creyendo, a tu trabajo, a tu empresa, ve a tu escuela, a tu facultad, ve a tu viaje en Alemania creyendo, Dios está conmigo, me empodera para vivir lo sobrenatural. Asume tu identidad y Dios hará grandes cosas. El cuerpo de Cristo en la tierra necesita volver a esta vida, a la vida de lo sobrenatural, pero la vida de lo sobrenatural se obtiene creyendo a Dios y su palabra. ¿Quieres tener un hogar distinto? ¿Quién quiere tener un hogar distinto? Una relación de pareja distinta. Lo sobrenatural en tu hogar puede ocurrir. ¿Quieres tener mejores hijos? Dios puede hacerlo. ¿Quieres vivir una vida ordenada? Dios puede hacerlo. Solo necesitas creerle a Dios, acercarte a Él, asumir tu identidad y Dios hará entre nosotros maravillas. Debo ir terminando porque ahí me contaron que acá, muy importante terminar a mediodía y hoy cena del Señor, pero no me quiero ir de este púlpito sin invitarte a asumir tu identidad en Cristo. Asumir lo que hemos hablado hoy. Asumir que puedes vivir bajo la autoridad de Dios, que se puede ser distinto, que reconozcamos que la autoridad que viene del Padre es nuestra y que la ejerzamos en un mundo que necesita de la autoridad redentora, restauradora, sanadora y liberadora del Evangelio. Tercero, vivamos como iglesia en la autoridad de Dios, sujetados a Él, incondicionalmente, amando, sirviendo al Señor y declarándole al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si hay alguien acá que conmigo quiere más de esa autoridad, si hay alguien que quiere buscar lo que nunca ha tenido, si hay alguien que necesita hoy que la autoridad del Altísimo sea realidad en él o en ella, ore conmigo. Ahí donde estás, no tienes que pasar al frente, ahí donde estás. Simplemente créele a Dios. Busca todo lo que Él tiene para tu vida. Dile al Señor, necesito de tu autoridad, papá. Esa autoridad de la cual tu palabra habla. Autoridad que venció los poderes de la muerte. Autoridad que venció las fuerzas del mal. Autoridad que vence el pecado. Autoridad que rompe ataduras. Ataduras que hace libertad para el cautivo. Yo necesito de esa autoridad, Señor. Y asumo mi nueva realidad. Soy un hijo o una hija con la autoridad del Padre Celestial. Levanta tu clamor al cielo y dile al Señor, Señor, lléname una vez más con una unción nueva, fresca. Si alguna vez has disfrutado la unción del Altísimo, pero has visto que el fuego se fue apagando, clama porque descienda fuego y reencienda el altar. Si estás débil, si te sentís apagado o apagada, clama al Señor, porque Dios quiere hoy encender el fuego y hacer cosas nuevas. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son para los que le buscan. Padre, yo te adoro, te exalto. Te buscamos, Señor. Te buscamos la unción, buscamos una transformación, buscamos autoridad tuya. Posiblemente hayas que pedir perdón por pecados, por actitudes.
Acércate al Altísimo. El Altísimo está aquí, no para condenarte, porque tu condenación la llevó Jesús en la cruz. El Altísimo está aquí para perdonarte, para perdonar tu pecado, para cambiar tu historia, para limpiar tu maldad. Él se mueve en medio de nosotros. Pide perdón, pide misericordia. Y dile al Señor que venga a tu vida, que restaure con poder, con autoridad. Señor, te pido que este lugar, esta casa que han edificado los hermanos para la gloria tuya, se llene de la gloria Shekinah. Que esta comunidad de fe pueda ser una comunidad de fe que se mueve en lo sobrenatural. Te pido, Señor, que Cristo exaltado, Cristo glorificado, Cristo entronizado por el Espíritu Santo se mueva constantemente en esta comunidad.